Terelu Campos acaba de vivir en carne propia lo que significa que te devuelvan tu propia medicina, y lo que ha pasado es tan demoledor que ha puesto al descubierto años de hipocresía televisiva que muchos prefieren no recordar. Si quieres enterarte de toda la verdad detrás de este escándalo que está sacudiendo los platós españoles, suscríbete ahora mismo porque lo que vamos a desvelar hoy va a cambiar tu forma de ver a estas familias mediáticas para siempre. La historia que voy a contarte comenzó hace unos días cuando Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, protagonizó una de las escenas más bochornosas que se recuerdan en la televisión española reciente. Imagínate por un momento esta situación. Una colaboradora de televisión que supuestamente representa la profesionalidad y el buen hacer, se presenta en la puerta de una cárcel con petardos y gritos de apoyo para los cuñados de Rocío Flores. Sí, has oído bien. Alejandra Rubio fue hasta la prisión donde están cumpliendo condena los familiares de Rocío Flores para hacerles una demostración pública de cariño que, francamente, dejó a más de uno con la boca abierta. Pero aquí no acaba la cosa, porque lo que vino después fue aún más revelador. Alejandra no solo hizo este numerito en la cárcel, sino que luego, en su puesto de trabajo, en el programa que la tiene contratada, mostró una actitud tan desafiante y maleducada con sus compañeros que incluso el presentador tuvo que intervenir. Estamos hablando de faltas de respeto evidentes, de contestaciones fuera de lugar y de un comportamiento que, en cualquier otro trabajo, habría supuesto un despido inmediato. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de toda esta historia no es solo lo que hizo Alejandra, sino cómo reaccionó su madre, Terelu Campos, cuando la pusieron entre la espada y la pared. Porque claro, llegó el momento de la verdad, ese momento en el que tenía que responder a la pregunta del millón. ¿Qué opinas del comportamiento de tu hija? ¿Apruebas o desapruebas lo que ha hecho? ¿Crees que se equivocó yendo a la cárcel? ¿Te parece bien cómo trata a sus compañeros de trabajo? Y aquí es donde la cosa se pone jugosa de verdad, porque la respuesta de Terelu fue tan reveladora que ha puesto al descubierto años de contradicciones que algunos creían que habían quedado enterradas. Resulta que Terelu, con una candidez que roza lo inverosímil, dijo que ella, como madre, jamás participaría en nada que pudiera hacer daño público a su hija. Que eso era algo que se exigía a sí misma, que era su deber como madre proteger a Alejandra de cualquier ataque mediático. Bonito, ¿verdad? Muy maternal, muy protector, muy noble. El problema es que esta misma Terelu, esta misma mujer que ahora se escuda en el amor maternal para no criticar a su hija, fue la misma que durante años aconsejó, participó y alentó a Rocío Carrasco en su guerra mediática contra Rocío Flores. Sí, la misma Terelu que ahora dice que jamás haría daño a su hija públicamente, fue la que estuvo detrás de exclusivas, docuseries y campañas mediáticas que tenían como objetivo hundir a la hija de su supuesta amiga. ¿Te das cuenta de la ironía? ¿Percibes la contradicción? Porque esto no es solo una cuestión de opiniones diferentes o de cambios de criterio. Esto es pura hipocresía en estado puro. Es el ejemplo perfecto de esa gente que predica una cosa y practica exactamente la contraria. Terelu Campos, que durante años fue el cerebro gris detrás de las estrategias mediáticas de Rocío Carrasco, que la aconsejó, que la apoyó, que participó activamente en la destrucción pública de Rocío Flores, ahora resulta que descubre los valores familiares cuando le toca a su propia hija. Pero vamos a profundizar un poco más en esta historia, porque hay matices que hacen que todo sea aún más escandaloso. Cuando Terelu fue preguntada directamente sobre si creía que su hija se había equivocado, su respuesta fue evasiva hasta el ridículo. Dijo que ella no era quien para juzgar, que cada uno tenía su opinión, que los que la conocían sabían perfectamente lo que ella pensaba. Vamos, la típica respuesta de político cogido con las manos en la masa. Pero lo más demoledor vino cuando sus propios compañeros de programa le recordaron que otros miembros de su familia, como Carmen Borrego o su sobrino José María, no habían tenido ningún problema en pronunciarse sobre el comportamiento de Alejandra. Ahí fue cuando se le vio el plumero definitivamente. Sus compañeros, sin decirlo directamente, le estaban diciendo: «Oye, que si estás aquí es para hablar de lo que pasa, no para hacer el paripé». Y es que ese es otro tema que merece la pena analizar. La profesionalidad de estas personas. Porque Terelu, en un momento de la entrevista, tuvo la cara de decir que ella estaba en televisión por ser una profesional de 40 años de experiencia. 40 años, dijo. Y uno se pregunta, ¿40 años de qué exactamente? Porque Terelu Campos no tiene el título de periodismo, no ha trabajado nunca en ningún medio serio fuera del entorno familiar, y toda su carrera ha estado ligada inexorablemente a las faldas de su madre, María Teresa Campos. No es que esté mal vivir del legado familiar,
pero al menos hay que tener la honestidad de reconocerlo. Terelu, Carmen, Alejandra, y ahora hasta el nieto, todos están ahí por ser Campos, no por méritos propios. Y no pasa nada por reconocerlo, pero lo que resulta insoportable es esa actitud de superioridad moral cuando toda tu existencia mediática se basa en vender tu vida privada y la de tu familia. Porque vamos a ser claros, la familia Campos se ha convertido en una especie de reality show permanente. Desde que murió María Teresa, lo han vendido todo. Absolutamente todo. La muerte de la madre, los problemas económicos, las reconciliaciones, las peleas, los embarazos, las rupturas, las exclusivas, las docuseries. Todo está en venta. Y no juzgo que lo hagan, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero entonces no vengas luego dando lecciones de moral a otros. Y aquí es donde conectamos con el tema de fondo de toda esta historia. Porque lo que realmente ha puesto de manifiesto esta situación es la doble vara de medir que existe en ciertos sectores de la televisión española. Resulta que cuando Rocío Carrasco decidió contar su versión de los hechos, cuando decidió hacer su docuserie exponiendo públicamente los problemas con su hija, ahí estaba Terelu aplaudiendo, aconsejando, participando. Cuando se trataba de hundir a Rocío Flores, ahí estaba Terelu en primera fila dando su apoyo incondicional. Pero ahora, cuando su propia hija está en el centro de la polémica, cuando su propia hija ha tenido un comportamiento cuestionable, resulta que descubre que hay que proteger a la familia, que hay que tener respeto, que hay que mantener la dignidad. Vamos, que el amor maternal se ha despertado justo cuando le conviene. Y lo más grave de todo esto es que no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de que Alejandra Rubio fue a una cárcel a hacer una demostración de apoyo a personas que están cumpliendo condena. Personas que, recordemos, son familiares de Rocío Flores, la misma Rocío Flores que fue machacada mediáticamente con la complicidad de Terelu. Es como si la vida hubiera decidido darle a Terelu una lección de humildad cósmica. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Rocío Flores en su momento y lo que está haciendo ahora Alejandra Rubio? ¿Por qué una merecía ser crucificada públicamente y la otra merece comprensión y protección maternal? La única diferencia es que una es hija de Terelu y la otra no. Así de simple y así de revelador. Y no es solo una cuestión de justicia o de coherencia. Es una cuestión de credibilidad. Porque cuando alguien como Terelu Campos, que ha participado activamente en campañas de desprestigio contra otras personas, sale ahora pidiendo respeto y comprensión para su hija, lo que está haciendo es poner en evidencia que todo lo anterior fue puro negocio, puro interés, pura conveniencia. Porque si realmente hubiera tenido principios, si realmente hubiera creído en el respeto familiar, en la protección de los hijos, en la dignidad de las personas, no habría participado en la destrucción mediática de Rocío Flores. Pero claro, entonces no había dinero de por medio para ella, entonces no era su hija la que estaba en el centro de la polémica. Y aquí es donde entra en juego algo que, siendo honestos, todos sabemos que existe pero que pocas veces se dice tan claramente: el karma. Porque lo que le está pasando a Terelu Campos es karma puro. Es la vida devolviendo exactamente lo que ella dio. Es la justicia poética en estado puro. Durante años, Terelu Campos fue parte de una maquinaria mediática que se dedicó a machacar a una chica joven, a Rocío Flores, que no había hecho nada más que tener la mala suerte de estar en el centro de un conflicto familiar que no había creado ella. Y ahora, cuando su propia hija está en una situación similar, cuando su propia hija está siendo cuestionada por su comportamiento, resulta que descubre que hay que tener compasión, que hay que entender, que hay que proteger. Pero es que además, y esto es lo más grave, el comportamiento de Alejandra Rubio es objetivamente peor que cualquier cosa que hiciera Rocío Flores en su momento. Porque Rocío Flores nunca fue a una cárcel a hacer demostraciones de apoyo a delincuentes. Rocío Flores nunca trató mal a sus compañeros de trabajo. Rocío Flores nunca tuvo las actitudes irrespetuosas que está teniendo Alejandra. Y sin embargo, una fue machacada durante años y la otra merece comprensión. Una fue expuesta públicamente sin piedad y la otra merece protección maternal. Es tan evidente la doble vara de medir que resulta hasta insultante para la inteligencia del espectador. Pero lo que más me llama la atención de toda esta historia es la actitud de Terelu durante la entrevista. Porque se la veía claramente incómoda, claramente nerviosa, claramente consciente de que estaba en una situación muy delicada. Y no solo por el tema de su hija, sino porque se daba cuenta de que sus propias contradicciones estaban siendo expuestas públicamente. Se la veía intentando suavizar las cosas, intentando quedar bien con todo el mundo, intentando no enemistarse con nadie.
Y eso no es casualidad. Eso es porque sabe perfectamente que su situación profesional también cuelga de un hilo. Porque si su hija puede ser despedida por su comportamiento, ella también puede ser cuestionada por su hipocresía. Y es que, seamos realistas, ¿qué aporta Terelu Campos a la televisión actual? ¿Cuál es su valor añadido? Porque profesionalmente, como ya hemos dicho, no tiene formación específica. Intelectualmente, tampoco es que destaque por sus análisis o sus opiniones. Lo único que tiene es su apellido y su disposición a vender su vida privada. Pero claro, cuando tu vida privada se convierte en un constante escándalo, cuando tu familia se convierte en una fuente inagotable de polémicas, llega un momento en que el público se cansa. Y creo que estamos llegando a ese momento con la familia Campos. Porque es que no para. Es una cosa detrás de otra. Exclusivas, docuseries, polémicas, reconciliaciones, peleas, embarazos, rupturas. Es un no parar. Y todo vendido, todo convertido en producto televisivo, todo mercantilizado hasta el extremo. Y no es que esté mal, insisto. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Pero entonces no pretendas dar lecciones de moral a otros. No pretendas tener autoridad para juzgar el comportamiento de otras personas. Y sobre todo, no pretendas victimizarte cuando te devuelven tu propia medicina. Porque eso es lo que está pasando aquí. Terelu Campos está recibiendo exactamente el mismo tratamiento que ella ayudó a dar a Rocío Flores. Está viviendo en primera persona lo que significa que cuestionen públicamente el comportamiento de tu hija. Está experimentando lo que se siente cuando tu familia está en el centro de una polémica mediática. Y la diferencia es que cuando le pasaba a Rocío Flores, Terelu estaba en el bando de los atacantes. Ahora que le pasa a ella, está en el bando de los atacados. Y claro, cambia la perspectiva completamente. Pero lo que más me fascina de toda esta situación es cómo ha puesto al descubierto las verdaderas relaciones dentro de este mundo de la televisión. Porque ahora entendemos muchas cosas que antes no tenían sentido. Ahora entendemos por qué Rocío Carrasco ya no va a las obras de teatro de Terelu. Ahora entendemos por qué ya no hay relación entre las hermanísimas Rocío Carrasco y Rocío Flores. Porque claro, es muy fácil ser hermana y amiga cuando todo va bien, cuando no hay conflictos, cuando no hay que posicionarse. Pero cuando llegan las dificultades, cuando hay que elegir bando, cuando hay que decidir si apoyas o no apoyas, ahí es donde se ven las verdaderas lealtades. Y resulta que Terelu, cuando tuvo que elegir entre su amiga Rocío Carrasco y su hija Alejandra, eligió a su hija. Cosa que está muy bien, que es lo natural, que es lo que haría cualquier madre. Pero claro, eso significa que cuando aconsejaba a Rocío Carrasco que machacara a su hija, no estaba pensando en lo que haría ella como madre. Estaba pensando en otras cosas. Y esas otras cosas, seamos sinceros, probablemente tenían que ver con el dinero, con la notoriedad, con el protagonismo. Porque en el fondo, todo esto es un negocio. Todo esto es una industria. La industria del dolor, la industria del conflicto, la industria de la polémica. Y Terelu Campos ha sido durante años una pieza fundamental de esa industria. Ha sido la que ha estado detrás de muchas de las estrategias mediáticas más despiadadas que hemos visto en la televisión española. Ha sido la consejera, la estratega, la que movía los hilos desde la sombra. Pero ahora, cuando los hilos se han vuelto contra ella, cuando la estrategia se ha girado en su contra, resulta que descubre que hay límites, que hay líneas rojas, que hay cosas que no se pueden hacer. Y eso, amigos, es lo que se llama hipocresía. Pura y dura hipocresía. Porque los principios no se aplican solo cuando te conviene. Los principios son para aplicarlos siempre, especialmente cuando no te conviene. Pero bueno, al final, la vida tiene estas cosas. La vida tiene una manera muy particular de impartir justicia. Y lo que está pasando con Terelu Campos es una lección magistral sobre cómo funciona el karma en este mundo mediático. Porque después de años participando en la destrucción mediática de otros, ahora le toca vivir en primera persona lo que significa estar en el centro de la polémica. Después de años aconsejando estrategias para hundir a otras personas, ahora le toca defenderse ella. Y la verdad es que no lo está haciendo muy bien. Porque cuando tienes el pasado que tiene Terelu, cuando has hecho las cosas que ha hecho, es muy difícil reclamar credibilidad moral. Es muy difícil pedir respeto cuando no lo has dado. Es muy difícil exigir comprensión cuando no la has tenido. Pero en el fondo, y esto es lo que más me llama la atención, creo que Terelu es consciente de todo esto. Creo que se da cuenta de la situación en la que está. Creo que entiende que su credibilidad está por los suelos y que su futuro profesional está en entredicho. Y por eso se la ve tan nerviosa, tan evasiva,
tan preocupada por quedar bien con todo el mundo. Porque sabe que está en una situación muy delicada y que cualquier movimiento en falso puede ser definitivo para su carrera. Pero claro, el problema es que ya es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Las contradicciones ya están al descubierto. La hipocresía ya es evidente para todo el mundo. Y ahí es donde está la gran lección de toda esta historia. Porque al final, en la vida, todo se paga. Todo tiene consecuencias. Todo vuelve. Y cuando llevas años participando en la destrucción mediática de otros, cuando llevas años viviendo de la polémica y del conflicto, llega un momento en que el sistema se vuelve contra ti. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Terelu Campos. Está recibiendo su propia medicina. Está viviendo en primera persona lo que significa ser el centro de la polémica. Y la verdad es que no parece que le esté gustando mucho la experiencia. Así que ya sabes, si te ha parecido interesante este análisis de una de las hipocresías más evidentes que hemos visto en la televisión española, dale like al vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que Terelu Campos está recibiendo su merecido? ¿O piensas que está siendo injustamente atacada? Sea como sea, una cosa está clara, el karma siempre, encuentra la manera de hacer justicia.